El Prestige se partía en dos a las 8 de la mañana. El barco se hundía a 233 kilómetros de las Islas Cíes. Los expertos dan por seguro que la presión submarina reventará los tanques de fuel oil. Hace 20 años, 745 playas como esta de Muxian, a Coruña, sufrieron uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España. Hoy, 2 décadas después, regresamos a esta zona cero de la catástrofe para recordar lo ocurrido y para averiguar si tragedias como esa podrían volver a repetirse. En las primeras horas tras el accidente, el puerto de A Coruña fue uno de los lugares en los que se pensó para trasladar el Prestige, aunque finalmente el Ministerio de Fomento decidió no hacerlo. Xosé Manuel Pereiro, periodista y corresponsal del País en aquella época, se acuerda muy bien de aquellos días. Xosé Manuel, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Xosé Manuel, ¿tú en qué momento te das cuenta de que esto es una tragedia medioambiental de enormes dimensiones? El primer día que llegó el chapapote a la costa, llegó a 190 kilómetros. Lo que no sabíamos entonces era si esos 190 kilómetros de costa petroleada, la primera oleada, era todo lo que podía llegar, pero yo creo que nadie suponía que iba a salir tal cantidad de carga, que iba a salir la carga que se fue a pique con el barco y que con esos movimientos de zigzag lo que iban a conseguir era expandir el petróleo por toda la costa atlántica y cantábrica. En el sumario contabilizaban 40.000 golpes de mar. ¿Qué errores se cometieron cuando ese buque estaba lleno de combustible con esas 77.000 toneladas de fuel? El principal error fue tomar una decisión tan grave como alejar el barco de la costa, no se sabe hacia dónde, porque alejarlo, pero hacia dónde, y hacerlo en base a una decisión política que alguien tomó, y no en base a una decisión técnica que un grupo de técnicos debaten y dicen, bueno, lo mejor sería esto, lo mejor sería esto. Dices que no se sabía muy bien qué hacer con el barco, ¿no? Que estuvo como dando tumbos. Recuerdo que el ministro de Defensa de la época, Federico Trillo, propuso bombardearlo directamente para quemar el fuel. Se pensó y se dudó en bombardearlo con aviones Harrier o F-18 para producir el incendio del combustible o el hundimiento. Pero el propio transcurso de los acontecimientos hizo innecesario esto. Eso, digamos, es una animalada, entre otras cosas porque ese fuel no ardía, es decir, ardía muy mal, era prácticamente asfalto no líquido, sino grumoso. Los vecinos lo veían, sabían perfectamente dónde estaba situado el buque, vieron cómo llegaba ese chapapote, veían las aves absolutamente pringadas de chapapote. ¿Por qué la versión oficial decía lo contrario? Pues será que no veían la tele o que no veían los periódicos. En este momento no parece que haya daños al ecosistema marino de importancia. No creemos que se pueda hablar de marea negra. En las Rías Bajas entró precisamente el mismo día que Mariano Rajoy en Pontevedra decía que no iba a entrar. El día que entró el chapapote en Muxian, la primera oleada, que los vecinos se despertaron ya con el olor, a las 2 de la tarde, el entonces ministro de Alimentación y Pesca, Arias Cañete, decía, afortunadamente, gracias a las autoridades, no ha habido una marea negra ni daños al medio ambiente. Tienes que estar muy alejado de la realidad o importarte muy poco lo que pase como para decir ese tipo de cosas. Hemos hablado de los políticos, pero ¿qué hicieron aquellos días? ¿Qué hizo, por ejemplo, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga? Fraga, el domingo que entró el chapapote, se había ido a cazar a Toledo. ¿Estaba de caza? Sí, de caza, a Toledo, con su consejero de Medio Ambiente. Cascos estaba cazando también, pero en el Pirineo. Jaume Matas, que ahora es un expresidiario, pero entonces era ministro de Medio Ambiente, estaba inaugurando una desaladora por Alicante o por ahí. Es decir, no había ningún político, digamos, a pie de mancha, ¿no? A pie de obra. Hablemos ahora de la parte judicial. El principal encausado fue el capitán del barco. ¿Cómo lo valoras? Son juicios penales en que hay que buscar un culpable. El culpable no es la administración en general, el culpable no es la desidia con la que el gobierno español en general atiende las cosas del mar. A quien encausaron fue a Mangouras, a su jefe de máquinas, que era otro anciano, y a López Sors como representante de la administración, para que quedara la cosa así un poco, en
fin, apañada. Pero teniendo en cuenta lo que pasó, ¿cómo te explicas, cómo es posible que no le costara el puesto a ningún representante político? No es que no le costara el puesto, todos ascendieron. Mariano Rajoy fue presidente del gobierno, Arsenio Fernández de Mesa fue director general de la Guardia Civil y ahora está en Red Eléctrica Española. En general todos ascendieron. Esa descoordinación, ese desastre medioambiental, sí que provocó, ¿no?, una ola de solidaridad, un movimiento social sin precedentes, que fue la Marea Blanca. 20 años después, ¿qué queda de aquel movimiento que asombró al mundo, ¿no? Era un fenómeno increíble, porque venían grupos de empresa, asociaciones de vecinos, grupos de colegas. No había ningún dispositivo oficial para atender a toda esa gente. Era la gente la que se hacía cargo de ellos. Ese empoderamiento social que hubo, yo creo que dejó pozo. José Manuel, muchas gracias por habernos atendido, gracias por estas explicaciones. Nada, a vosotros. Gracias, compañero.